Buenas, bienvenidos a esta 13ª edición de ADA-REC. En este caso os voy a hablar de los implantes con perfil modificado. En este artículo nos clasifican los grados de reabsorción que tienen los maxilares edéntulos. Encuentran una reabsorción que tiene un patrón predecible. Y además, este patrón nos dicen que se pierde más en anchura que en altura. En este artículo de Mariano Sanz, junto a varios grandes periodoncistas, nos dicen que esta reabsorción se va a producir con la pérdida dentaria siempre, independientemente además del tipo de implante o la geometría del implante que coloquemos. Es una reabsorción prácticamente imposible de evitar. Estos son algunos de los implantes con perfil modificado que yo conozco. En este caso los V3 de MIS, en el que podemos apreciar una forma triangular intentando dejar unos espacios o gaps en la zona de la cortical ósea, y con ello pues se pretenderá disminuir su reabsorción. El implante del cual os quiero hablar y con el cual yo estoy más acostumbrado es el implante Profile de Dentsply Sirona. Es una modificación del cuello del implante en vertical, en el que encontramos una parte del implante que se queda más alta que la otra. Ahora bien, ¿cómo afrontamos las crestas reabsorbidas? Es la pregunta que nos hacemos ante casos como los que vemos en la fotografía. En concreto me voy a limitar a hablar del sector posterior. Las crestas reabsorbidas que estamos considerando a la hora de utilizar estos implantes con perfil modificado estarían en torno a la 3, el grado de absorción 3 o 4, en algunos casos, si acaso, en el grado 5. Las opciones que tenemos cuando nos enfrentamos a una cresta reabsorbida son 4. La primera, como podéis ver, es la colocación de un implante algo más profundo que esté en línea con la cortical vestibular, que es la que suele estar más reabsorbida verticalmente, y por lo tanto nos queda una parte de cortical lingual, digamos, inútil. Esta opción nos va a obligar a profundizar algo más el implante, con lo cual tendremos ciertas limitaciones a la hora de escoger la altura de dicho implante. La opción número 2 es aquella en la que nos adaptamos a la forma que tiene el hueso y, como podéis ver, ponemos el implante algo angulado. Esta opción tiene la limitación de que perdemos el eje axial de la corona de la rehabilitación protésica que pretendemos poner. La opción número 3 es la que bien todos conocemos, es dejar algunas espiras expuestas más allá de la cresta vestibular, del nivel de la cresta vestibular, y realizar una regeneración ósea guiada, habitualmente con la colocación de alguna membrana y habitualmente reabsorbible. Y luego tendríamos la opción número 4, en la que colocamos un implante con perfil modificado. Como podéis ver en la imagen, la cresta vestibular siempre algo más reabsorbida en altura que la cresta lingual. El implante con este cuello modificado se adapta a estas dimensiones. Los implantes Profile tienen también su bibliografía. No es muy abundante, pero tenemos algo que comentar al respecto. En este artículo de 2012 encuentran una menor remodelación ósea en 65 pacientes tras un año de carga y de funcionamiento de estos implantes. En este otro artículo no encuentran diferencias significativas en cuanto a la filtración bacteriana, comparando el implante Profile con el implante convencional de la misma marca Dentsply. En este otro artículo de 2012
dicen que los implantes Profile tienen un buen mantenimiento de hueso. Este artículo ya es a 2 años y con 18 implantes. En este último artículo que os quiero presentar ya tenemos algo más de peso científico. Se trata de un estudio multicéntrico con 24 centros detrás en el que se han estudiado 184 pacientes y ya se han colocado 238 implantes. Los autores encuentran los implantes Profile como implantes muy prometedores y con múltiples ventajas. Os quiero mostrar por último un caso clínico que realicé hace unos 4 o 5 años. En general este implante lo habré colocado una quincena de veces, en 15-16 pacientes, y hará pues eso, 4 o 5 años que empecé a utilizarlo. Es un caso clínico de un sector posterior, como podéis ver, en el que se ha colocado un implante Profile de Astratec en ese caso, y fijaros en la línea de abajo lo que tenemos es una visión, una vista lingual del implante colocado, el perfil de emergencia que deja y su rehabilitación mediante un pilar CAD/CAM. Esta sería la imagen final, la imagen clínica final, junto con una radiografía que se realizó para comprobar el buen asentamiento del pilar CAD/CAM. Tendríamos el control radiográfico con una radiografía panorámica a los 2 años, y esta sería el registro radiográfico a los 4 años junto con su imagen clínica final. El implante Profile tiene una serie de dificultades técnicas que quiero pasar a comentar. La primera es a la hora de fresar el hueso. Tenemos que tener en cuenta, como os comentaba anteriormente, que hay una pared que es mucho más elevada que la otra en el mismo implante, y estas difieren de 1,5 milímetros, con lo cual, según tengamos la cortical lingual o la cortical vestibular como referencia, tendremos que fresar más o menos para adaptarse a esta diferencia de longitudes. Por otro lado, la correcta posición del implante, una vez estamos introduciéndolo en el lecho quirúrgico, tiene su dificultad, puesto que si nos pasamos un poco, tendríamos que dar una vuelta más para volver a llegar a la posición ideal. En esta radiografía que os muestro, fijaros cómo podemos ver esa diferencia de paredes vestibular y lingual del implante, con lo cual nos está indicando, teniendo en cuenta que es una radiografía con proyección desde vestibular a lingual, esta posición en la radiografía nos está indicando que el implante tiene una posición también no óptima en este aspecto. No suele conllevar mayores problemas, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para no colocar la pared que es más alta, la pared más alta del implante, es decir, la pared lingual, en una posición vestibular y en el que podríamos dejar espiras expuestas. Por último, quiero comentaros que, bueno, no es una dificultad técnica, pero sí que es una limitación, entre comillas, en algunos casos. Estos implantes nos obligan a rehabilitarlos mediante un pilar CAD/CAM, habitualmente Atlantis. Por otro lado, este artículo de Fernando Rojas Vizcaya me enseñó una aplicación clínica de este implante que desconocía. Se trata de utilizar los implantes Profile en situaciones de angulación, sobre todo en los 2 implantes distales que se utilizan en rehabilitaciones tipo All-on-4. Como veis, el implante distal, los 2 implantes distales se adaptan a la cresta ósea mejor. De la otra manera tendríamos, como comentábamos anteriormente, que profundizar el implante más dentro de la cresta ósea. Como conclusiones, quiero comentaros que los implantes Profile hay que considerarlos como una opción terapéutica más. Por otro lado, se puede considerar una opción menos costosa y mórbida para el paciente, sobre todo cuando lo comparamos con las técnicas de regeneración ósea. Se puede considerar al implante Profile como una opción óptima para las crestas reabsorbidas de implantes unitarios. En concreto, en el sector posterior mandibular, como os he enseñado, para mí es la indicación principal. Por lo que hemos visto en el artículo de Fernando Rojas,
puede ser muy buena opción considerarlos a la hora de colocar implantes inclinados en disposiciones tipo All-on-4. Desde un principio, los implantes Profile se han considerado como una opción muy válida para conservar la reabsorción del bundle bone tras la extracción dentaria en el sector anterosuperior. Actualmente, y con la intromisión de nuevas técnicas, creo que no son la opción más idónea para el sector anterosuperior. Muy bien, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre los implantes con perfil modificado. Podéis dejar vuestros comentarios justo debajo, ya sea en el grupo de Facebook o en el blog de la web de Aula Dental Avanzada. Un saludo.